Bien, buenas tardes para todos. Damos gloria al Señor por la bondad y misericordia que Él tiene para con nosotros, al permitirnos una vez más estar aquí para alabar su nombre y para glorificarlo, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque Él sí tiene misericordia de nosotros. Su piedad es muy grande para con nuestras vidas, al permitirnos estar cada domingo aquí en la presencia del Señor para darle las gracias, como cantamos, por tanto amor, por tanta bendición que nos da a diario. Por eso, en esta hora, podemos abrir nuestras Biblias y podemos leer Mateo Jesús había sido bautizado por Juan y después fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es lo que está anteriormente. Y allí se mostró que Jesús es el gran ganador. Nunca perdió ninguna batalla, siempre ha ganado. Y por eso nosotros somos sus hijos, porque nos ha vencido, nos ha derrotado, y por eso estamos acá. Por esa razón, y por eso le decimos al Señor también, porque después de todas estas cosas que pasaron, Jesús volvió en el Espíritu Santo después de haber vencido a Satanás y sus tentaciones, y lo encontramos aquí en este momento. Versículo 17 en adelante. Mateo 4. ¿Ya estamos? Dice así, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Damos gracias al Señor por esto. Esta es su palabra también. Pero también quisiera leer con ustedes en San Mateo 14. La gente seguía a Jesús por todos lados a donde él iba de una ciudad a otra, todo a pie, y la gente le seguía. Dice la Biblia, el verso 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que en ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciéndoles: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Le dijo Jesús: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo
y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oramos. Querido Dios, acá estamos en tu presencia, lo sabemos porque vos estás presente aquí, tú lo llenas todo en todos, en todo el mundo está lleno de tu presencia, Señor. La tierra está llena de tu gloria, dijeron los ángeles. Señor, gracias, muchas gracias te damos por esa presencia infaltable en cada culto, en cada momento de nuestras vidas, aún en nuestras casas, en los trabajos o en el estudio. Señor Jesús, tú estás allí siempre presente. Te damos gracias, muchas gracias por este amor tuyo tan grande, tan bendito, tan glorioso, Señor, y lo derramas sobre nosotros para que veamos cuán grande es tu nombre, Señor, cuán grande, como hemos cantado, grande es Jehová. Grande. Gracias, Señor, muchas gracias. Te rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo encamine nuestros corazones, de tal manera que no nos vayamos con nuestra mente de acá y dejemos el cuerpo solo, sino que nuestra mente y es que nuestra razón y nuestra voluntad de querer recibir de ti, Señor, esté presente en cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, muchas, muchas gracias. Eres precioso nuestro corazón, Jesús, y por eso te pedimos, oh Señor, quédate con nosotros. Oh, como decían los discípulos, se hace tarde, Señor, ya llega la noche, Señor, llega la noche, pero vos vas a quedarte con nosotros hoy para poder recibir lo que tú tienes en tus manos. Gracias, muchas gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, como decíamos al principio, capítulo 4 de San Mateo, Jesús había sido bautizado por Juan y fue cuando bajó el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús y una nube bajó también y allí se oyó la voz de Dios de que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces vemos que Jesús estaba en cierta manera bien preparado para lo que venía. Como Él es Dios, sabe todo, pero era hombre. Pero la sabiduría y la unción y el poder del cielo estaba sobre él. Así que el Espíritu Santo se encargó de llevarlo al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús, ¿con qué le contestó a cada tentación? Con la palabra, ¿verdad? ¿Usted sabe dónde se encuentran estas palabras? ¿Escrito está? Búsquelo en Deuteronomio. Búsquelo. Al principio. Bien, Jesús contestaba con la palabra de Dios. No buscaba argumentos. No quería un diálogo con este diablo inmundo. Porque él sabía que solamente él podía salvar a la humanidad. Podía salvar a los hombres y mujeres y niños. Él solo. Así que no podía cederle ni siquiera un milímetro de nada para ser tentado y aceptar la tentación. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida siempre hemos sido tentados, algunos más, otros menos, pero siempre Él atacó en las partes débiles de nosotros, porque el diablo sabe dónde somos débiles para sostenernos, para decir yo soy un hijo de Dios y no voy a caer en esto. Pero cuando estamos buscando siempre la presencia del Señor, el Señor nos dará juntamente con la tentación la salida, o sea, de que mostrará que no todas las puertas están cerradas en nosotros cuando somos tentados, sino que Él abrirá esa puerta para que nosotros podamos librarnos de la tentación. Y acá lo tenemos al Señor vuelto, triunfante, lleno del Espíritu Santo, y comenzó a caminar por las calles de Galilea. Y entonces dice
que desde entonces, el versículo 17, que es donde comenzamos a leer, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Recuerda esta palabra, se ha acercado, así que está escrita. Y fue caminando por la ribera hasta que encontró a dos discípulos que estaban allí, a Pedro y a Andrés, que estaban tratando de arreglar sus redes para pescar, porque era su trabajo, eran empresarios, oligarcas. Pero en verdad ellos se dedicaban a la pesca para subsistir y esa era una empresa. Y después Jesús los llamó para que ellos también lo acompañaran. O sea que Jesús salió buscando discípulos para enseñarles el camino, y también aquellos que serían sus amigos y aquellos que serían después sus hermanos. Bien, así fueron creciendo, como hemos dicho alguna vez, siervos, amigos. Y la verdad que podemos llegar hasta el final, cuando Jesús resucita, que le dice a las mujeres: vayan y díganle que Jesús ha resucitado. Y también díganle que yo subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Hermanos, amigos, siervos, apóstoles, y un montón de nombres que tenían estos muchachos, que fueron dando y recibiendo lo que iban aprendiendo de Jesús. Y entonces lo tenemos a ellos, que esta bendición era una comisión para poder salir e ir a donde Jesús iba, y ellos se iban llenando. Jesús en algún momento creo que lo dice un solo evangelista: vosotros que habéis estado junto a mí en mis pruebas. Y se lo decía a ellos, porque eran los que estaban más cerca de él. ¿Quiénes eran los que estaban más cerca de él? Pedro, Jacobo y Juan. Los tres que estaban siempre cerca del Señor. Los otros también estaban cerca, pero la afinidad en la cual Jesús se podía expresar bien y explicarle las cosas, ante la curiosidad de aquellas parábolas que no podían entender, Él las decía y les enseñaba lo que significaba, aunque la gente podía oír, pero no entendían, no comprendían, porque Jesús dijo que ya estaba escrito eso: hablaré con ellos y no entenderán. Oirán, pero no entenderán. Y entonces eso le pasó a esa generación de gente y a muchas generaciones que vinieron después de él hasta nuestros días. Hasta nuestros días, porque hasta hoy hay mucha gente que escucha del Evangelio, pero no entienden, no comprenden, no saben. Y hay muchos que ni siquiera conocen a Jesucristo, ni saben que existió y que existe. Y entonces nosotros lo tenemos aquí, que verdaderamente Él los llamaba para prepararlos para que anunciaran el reino de Dios. Ya llegaría ese momento. Y en el capítulo 18 de San Juan, versículos 32 al 37, tenemos a Jesús frente a Pilato. Ya había sido sentenciado y ahora esperaban que Pilatos autorizara la muerte de Jesús. Pero hubo una conversación allí, una conversación entre Pilatos y Jesús. Y allí Pilato le dice: tu pueblo te ha entregado a mí, ¿qué hiciste? Y Jesús permaneció callado. Usted puede leerlo, lo que estoy diciendo está acá. Y Jesús entonces le dijo: porque mi reino no es de este mundo. Luego tú eres rey. Tú lo dices, dice Jesús. Tú lo dices. Y Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Yo he nacido, lo puede buscar, San Juan 18. Yo para esto he nacido y he venido para anunciar a la verdad de la palabra de Dios. Para esto he nacido y para esto he venido. O sea que Él no vino en vano, ni fue casual, ni fue producto de la suerte, la circunstancia. No, fue algo preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Todo estaba previsto. Estaba previsto que vos ibas a ser salvo. Y que yo y todos los que estamos aquí, creo,
El Señor ya nos había anunciado, estábamos en su corazón, su mente, ni siquiera habíamos nacido, pasaron generaciones y generaciones, pero como decimos que siempre que el Señor ya pasó por nuestro futuro, entonces estamos seguros de lo que decimos. El Señor pensó en vos, vos no le conocías, ni habías nacido, ni yo tampoco, pero ahora que estamos aquí sabemos que Él pensó en mí, pensó en vos, sabiendo de que cuando escucharas el Evangelio, una o dos o tres veces, no sé cuántas, pero vos caerías en sus brazos. Y esto es lo que pasó. Y estos acontecimientos en la vida de Jesús, y Pilato, que no podía entender las palabras de Jesús, para enseñarle la verdad, y Pilato salió caminando con una inquietud para decirle a los fariseos y al pueblo que se había juntado, para decirles: yo no hallo ningún daño que haya hecho capaz de que sea sentenciado a muerte. Pero los fariseos, los religiosos, ellos asusando al pueblo gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Había que sacarlo del medio a Jesús. Pero Jesús sabía esto. Jesús sabía lo que era la copa amarga, sabía lo que significaba. Pero aún así Él salió adelante. Salió adelante por la razón de saber que Él nació y vino para hacer lo que tenía que hacer: salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas. Por eso el Señor dice que todo aquel que oye su voz viene a Él. Y vos y yo hemos oído la voz del Señor. ¿Cuándo? Cuando te hablaron por primera vez. Jesús estaba haciéndolo. El que habló con nosotros, conmigo, eran como pescadores tirando el anzuelo para pescarme, y me pescó. ¿Qué dijo Jesús? Que nos haría pescadores de hombres, ¿cierto? Así está escrito. Así le dijo a Pedro y a Juan y a los demás: que sean pescadores de hombres. Y por esa razón oímos la palabra del Señor en la boca de otros seres humanos como nosotros, pero creyentes, hijos de Dios, que tiraron el anzuelo y bueno, caímos allí, pero yo he visto por películas cómo el pescado el dorado es tan luchador que cuando lo agarran con el anzuelo, pega saltos y vuelve loco al pescador, porque no lo puede, con el reel no puede forzarlo, porque son poderosos los reels de hoy, con rulemanes, qué sé yo, que cada centímetro es ir venciéndolo, porque sube y baja, hace una fuerza, se dobla, una fuerza, es una lucha entre el hombre y un animal, un pez. Pero nosotros no nos comportamos como un dorado. Tal vez le dimos un poco más de trabajo que otros, pero llegamos al Señor. Llegamos y allí, como el dorado, llega cansado, derrotado, a los pies del pescador, y entonces allí cuando el pescador lo sube a la barca, y el Señor a nosotros nos subió en la barca suya. Porque la bendición de Dios está en esto, que a veces le damos mucho trabajo, y que en verdad ese trabajo es para bien de nosotros, pero no sabemos, porque no queremos ser sujetos al Señor. Como el dorado, no quiere ser sujeto a un anzuelo, porque lo va a sacar del agua y Él sabe lo que va a pasarle. Y entonces lucha por salvarse de la muerte que le iba a esperar. Pero nosotros sabemos que nuestra muerte fue al hombre viejo para recibir la bendición de ser una nueva criatura, con nuevos horizontes, con nuevas esperanzas, con un anhelo de conocer más y más de aquel pescador que nos trajo a su presencia. Por eso damos las gracias al Señor. Por eso, si volvemos al principio es que Jesús anunciaba arrepentimiento, y que en verdad, como dice Él,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran las mismas palabras que los mismos discípulos tendrían que llevar cuando llegara el momento de llevar la palabra del Señor a otros lados. Por eso tenemos la palabra del Señor de ver que estos hombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ellos dejaron las redes, dejaron a estos dos últimos a su padre y se fueron con Jesús. No sé lo que habrá sentido el padre de los muchachos, Zebedeo, pero la verdad es que él se quedó solito allí. Ahora era difícil pescar uno solo con una red, muy difícil, pero se buscaría otra gente. A veces nos quedamos en el camino porque no queremos abandonar a aquellos que son nuestros queridos, pero nos damos cuenta que ellos eligieron mejor una empresa, llamémosla así, una empresa de pescadores. La empresa redituaba mucho dinero, no todos tenían una barca, no todos salían a pescar. Así que ellos salían y vendían lo que pescaban. Pero ellos lo dejaron todo por algo mejor. No habían visto nada, no sabían quién era Jesús, no sabían a qué se dedicaba Jesús. Pero Jesús estaba eligiendo a los que serían sus seguidores, sus discípulos, sus amigos, sus hermanos. Y lo siguieron prácticamente sin saber qué hacer. Iban detrás de él o acompañándolo, pero siempre juntos. Y entonces, cuando vemos que Jesús, leímos hoy en el 14, dice que Jesús hizo uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia. No es tanto las sanidades, hubo sanidades grandes, muy grandes, pero aquí está la multiplicación de los panes y los peces. Usted lo tiene como título, yo no tengo título acá. Pero es esto. Pero Jesús tenía algo que él tenía esta bendición. La bendición de que ellos podían recibir lo que Jesús tenía. Y lo compartía. Y entonces vemos en este pasaje de la multiplicación de los pescados, o los peces y los panes, vamos a encontrar algo que tal vez leyéndolo muy a la ligera siempre decimos, sí, conozco la historia. Claro que la conocemos, pero esta no fue la única oportunidad que Jesús presentó. Acá fue con 5.000 hombres y después en otra oportunidad con 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que la bendición está de que el Señor sabía, porque Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Una obra completa, mientras que muchos hombres predicadores predican y nada más. Muchos maestros enseñan y nada más. Muchas veces hay cantores y cancionistas o cantoras que cantan canciones, pero como no son de ellos, son aprendidas de otros, muchas veces si no ponen en el corazón es vacío, es hueco, como la predicación de alguien que confía en su capacidad, humana, memorioso, de saber contar una historia y tal vez la dice mejor que uno, que lleva años en esto, pero suenan a huecas, vacías, por una razón: no están bendecidos. Pueden predicar, pueden enseñar, pero no pueden llegar al corazón de las personas. Y el fin del Señor es que podamos llegar a donde Él quiere meterse. Porque nosotros podemos hablar a la razón, podemos hablar a la mente, pero solamente el Espíritu Santo habla al corazón. Y es cuando llegó a tu vida, cuando llegó a mi vida, y el Señor se quedó con nosotros, se quedó dentro tuyo para no irse. Si vos no lo echás, yo no lo echo, Él no se va a ir. Se va a quedar con nosotros, y esa es la verdad. Por eso damos la gloria al Señor y las gracias al saber que Él puede ser ese gran predicador, puede ser ese gran maestro y también ese sanador de toda enfermedad y de toda dolencia de la gente. ¿Por qué tenía este poder? Porque Jesús vino para dar crédito a la verdad, y la verdad es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy la verdad. Yo soy. Y entonces, cuando uno mira estas situaciones, podemos ver que Jesús es verdaderamente
sabio, santo, perfecto. Cuando Jesús predicaba, Él llegaba, sabía llegar al corazón de la gente por una razón. Llegaba al corazón de la gente, ¿por qué? Porque Él conocía el corazón. ¿Por qué lo conocía? Porque Él lo hizo. Y entonces, al hacer esto, Él podía enseñar, y sus enseñanzas llegan hasta nuestros días y seguirá hasta que Él venga. Mucha gente seguirá leyendo la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento del Señor, pero no solamente para almacenar como si fuera nuestra vida una alcancía que solamente recibe, pero nunca nunca da. Siempre está dentro de nosotros y vamos engordando, como decía alguien, engordamos el ganado. Predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, y así pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Pensá en vos. Simplemente no tenés que pensar en nadie. Pensá en vos todo el tiempo que llevas en el Señor, comiendo y no dando. Y entonces es esto lo que nosotros estamos hablando esta hora. Porque aquel que dijimos que el predicador o maestro, cantor, cancionista o músico, que no pone el corazón en las cosas de Dios y para Dios, para que Él sea glorificado, puede cantar muy lindo. La palabra de Dios nos dice, vos vas a ser como un cantor de amores, que canta bien, que canta lindo. Oirán tu voz, pero no la pondrán por obra. Y es la frustración de muchos predicadores, porque no ponen su corazón en la esperanza de que el Espíritu Santo, que después de todo es el que va a ganar el alma, el que va a tocar tu vida, mi vida, como ya lo tocó, y otros vendrán. Y esta bendición está para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice para que podamos ser de bendición. Y esa bendición viene cuando nosotros creemos que de verdad la bendición está para ayudarnos a salir adelante. Y podemos ver muchas cositas en el Señor que tal vez nosotros no leemos, pero no nos llega. No nos llega porque no sabemos leer. No es que usted no entienda el idioma, no entiende el significado, la palabra. A muchos nos pasa eso. Pero la Biblia nos dice que Jesús, cuando vio la multitud, antes de hacer el milagro de los panes y los peces, Él vio la multitud y que dice la Biblia, tuvo compasión de ellos. O sea que su corazón se estrujó. ¿Por qué? Porque lo veían como ovejas que no tenían pastor. Estaban solos, solamente siguiéndole a Él, buscando algo de Él. Y así lo seguían por multitudes. Y entonces, cuando llegó allí, y entonces que la gente lo seguía como un desierto, no había nada. Y Jesús no quería dejarlos ir, porque morirían por estar tanto tiempo siguiéndoles, horas y horas y horas, siguiendo al Señor por diferentes lugares y a veces por el desierto como en esta oportunidad. Entonces, Jesús les dijo a los discípulos antes los discípulos le dijeron, Señor, decirles que se vayan y busquen de comer en otro lado. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Nosotros, ¿saben lo que tenemos? 5 pescados, 2 panes. Para 5.000 personas, más las mujeres y los niños. No, Jesús, estás equivocado. Jesús dijo, traedme esos pescados y traedme los panes. Y se lo trajeron. Es lo que leímos hoy en San Mateo 14. Verso 19 nos dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Ahora, ese momento de comunión que levanta sus ojos al cielo, lejos de la multitud, lejos de sus discípulos, pero su corazón, su mente, su espíritu se fue arriba buscando que bajara la bendición. Pero no está escrito esto, porque dice, tomando los panes y los peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Pero vemos que también, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y entonces pasó esto.
que se saciaron y sobró de lo que parecía que no iba a alcanzar. Sin embargo, el milagro es un milagro tremendo, es uno de los más grandes milagros de Jesús. Sanidad sanó a millares de personas, pero eran individuos. Acá con el mismo pan, 5 pancitos, 5.000, digamos un pan para cada 1.000. Pero tenemos aquí al Señor sabiendo lo que iba a hacer, porque al pedir esa bendición del cielo sobre Él, Él podía decir: ahora tomen, muchachos, los pescados y los peces, el pan. Los discípulos tomaron lo que Jesús les dio y ellos se lo dieron a la gente. Y la gente comió con avidez, porque en verdad sentían que no podían creer lo que estaba pasando. Y sobró tanta comida que allí pudieron creer que eran mucho más en ese día, mucho más los milagros que ellos podían ver y los que podrían seguir viendo. Y esto ya pasó en otras partes más también. Mateo 15, 32. El Señor también hizo otro milagro, pero ahora por 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y también fue la misma acción, la misma acción. La acción es: denle usted de comer. No tenemos, Señor, no alcanza, no contamos con nada. Entonces, hagan a la gente recostarla, que yo les voy a hacer cosas. Y entonces Él se acercó y también bendijo los panes y los peces que tenían, poquito para tantos. Eso alcanzaría para una persona. Pero nosotros nos vemos que ¿qué hay en las dos ocasiones? Porque algunos dicen que hubo una sola ocasión, y no es así. Una era con 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y en la otra eran 4.000, sin contar mujeres y niños. Pero hay una misma acción en Jesús. Elevó sus ojos al cielo y bendijo, y dio el pan y los pescados a los discípulos, y los discípulos al pueblo. ¿Dónde está lo que podemos decir que esto es algo natural en Jesús? Algo natural. Y eso natural es que Él no tiene que ir a ningún lado a caminar buscando la bendición. Allí paradito frente a esa multitud, eleva sus ojos al cielo y bendice al pan y a los pescados. Entonces, podemos decir que en esta acción y en estas ocasiones, Jesús los bendijo. Ahora, mire usted el hecho. ¿Cuál es lo que uno redondea aquí? ¿Qué pasó en las dos ocasiones? Podemos decir que fue lo mismo. Panes y peces, panes y peces. Es lo mismo. La bendición, la oración de Jesús también es la misma. Es la misma. Pero la acción de Jesús es haber bendecido ese pan, y ese pan se lo dio a los discípulos bendecidos. Ellos fueron bendecidos y ellos fueron a darle a la gente ese pan bendecido y esos pescados bendecidos. Ese es el accionar del Señor. Y ese es un orden espiritual. Es un orden espiritual cuando podemos comprender que, como Jesús dijo en San Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Y es verdad, es inútil aquellos que agarran los caminos y se hacen pastores o sacerdotes solos y morirán solos, porque les falta la dirección, la guía, el poder del Señor sobre sus vidas para que sean fructíferos en su accionar. Y lo tenemos así, de que el orden espiritual es que el Señor, el bendito de las naciones, el bendito de siempre, bendice a sus discípulos y sus discípulos bendicen a la gente al darle lo que Jesús le dio. O sea que fue un pasamano, pero de bendición en bendición. La gente no oía, no sabía lo que estaba pasando, pero Jesús sabía. Los discípulos estaban pendientes de lo que Jesús podía hacer.
pero nunca imaginaron que esos pescados y peces se multiplicarían tanto que podía darles de comer a todos ellos, y sobró un montón de comida. Sobró eso. El orden espiritual es que si sos predicador, si sos maestro, si sos cantor, si sos músico, y si también sos de personas que como van las chicas al hospital de niños, o algunos van a los hospitales, otros visitan las cárceles, tienen que ir revestidos de la presencia del Señor, porque si van en sus propias convicciones personales, totales, los niñitos, ¿qué van a saber? ¿Qué van a hacer? Y las madres no nos escucharán porque nos mirarán raramente. Hablo del hospital de niños, pero no tiene que eso importarnos cuando en verdad estamos bajo la bendición del Señor. Porque si querés ser útil en las manos del Señor, tenés que recibir de las manos de Jesús la bendición, para que vos recibiendo puedas dar bendición. No sé si me entiendo. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces, como dije, recibimos solamente bendiciones, 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 pero no damos, y nos quedamos así engordando, y pasan los años, pasan los días, y no pasa nada con nosotros. Como no pasa nada con aquellos predicadores, maestros, o cantores, o músicos que tocan canciones, cantan canciones, predican o enseñan la palabra, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque después de todo, la enseñanza, la predicación, tiene que venir ungida de arriba para poder llegar al corazón de las personas. No yo, sino Él, porque lo que importa es que el Espíritu Santo pueda hablar al corazón más duro y más indiferente que hay acá. Y esa indiferencia nos hace fríos, calculadores, buscando errores en el predicador, buscando a ver en qué falla, qué se equivocó en el capítulo, qué se equivocó en el versículo. Hay personas que se dicen creyentes, pero eso es lo que están buscando. En vez de recibir la bendición, dejan pasar la bendición y están buscando los errores, a ver en qué se equivoca, y salen de acá criticando. No es la primera vez. Esto es de siempre. Los criticaron a Jesús. Jesús dijo, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué será en el árbol seco? La iglesia. ¿Qué será de ellos? Y somos criticados. Somos criticados. Pero cuando uno tiene la convicción de que lo que yo recibo, no voy a hablar de nadie, yo no recibo la palabra de Dios que tengo que predicar el domingo, y es el sábado para mí, que es de las 6 de la tarde para adelante ya no existe el mundo ni nada. Yo sé que tengo que buscar la dirección del Señor, y a veces uno puede decir, pero qué largo que predicó hoy, Hermano, hermana, cuando Dios te da algo, tienes que empezar y terminarlo. No podés achicar las cosas porque por esto, por aquello, por lo otro, o porque ahora estás jugando Boca, o va a jugar. Y entonces este es el problema que tenemos, que cuando buscamos la presencia del Señor, debo saber de que el Señor quiere utilizarme para bendición. Y cuando te busca a vos, que vas a los hospitales con las otras chicas, que va con la hija del hermano Julio, y también Soledad y Alejandra, y no sé cómo se llama la otra. Bien, pero también va el esposo Javier. Javier también va allí. Él no viene a la iglesia, pero cuando hacemos algún evento, él viene y participa con todos nosotros como si fuera uno más. O sea, de que es un hermanito un poquito separado, pero ese va a venir y se hará notar acá en la presencia juntamente con nosotros delante del Señor. Por eso, este orden espiritual no puede ser alterado. No puedo confiar en mi sabiduría humana, no puedo confiar en lo que yo recuerdo o porque leí y lo explico a mi manera. No. Tengo que buscar de principio a fin, porque yo salgo de mí mismo, de mí salgo, para que todo sea del Señor, porque es la única manera de saber que yo no voy a utilizar mi sabiduría humana, lo que sé, lo que puedo comprender, y aplicarlo de esa manera. Tengo que escuchar al Señor, porque el Señor es el que me va a guiar con su Espíritu Santo, y yo escribo, mire que me queda el brazo calambrado, para recordar las cosas que Él quiere hacer. De principio a fin.
A veces se hace un poco largo, pero no es la intención de que usted esté molesto por irse, porque tiene que hacer otra cosa, porque quiere ver el partido. Esta noche, a las 10 de la noche, lo van a volver a pasar y lo podrá ver y escuchar. Usted que de boca. Jesús tomó primero a 12 hombres y los envió a predicar. Pero no a predicar cualquier cosa. El estar en contacto con el Señor, ellos sabían muy bien cómo hacer. Y los envió de 2 en 2. Y después llamó a otros 70. A otros 70 para que predicasen la palabra de Dios. ¿Y cuál era la guía? La guía era que tenían que decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos se ha acercado no para mirarlo, sino para entrar, porque el fin del Evangelio es que no es solo mirarlo, es entrar en el Evangelio, entrar en la iglesia, entrar en la mente, en el corazón de Jesús, sabiendo que Él es el Señor del cielo, pero también es el Salvador nuestro acá en la tierra, es el único que puede cambiar nuestra vida, es el único que puede darnos esperanza y consolación cuando estamos angustiados, afligidos o nos pasa algo de tristeza. Él tiene todo ese poder y todo lo que Él tenía se lo daba a los 12 y también a los 70. ¿Ustedes recuerdan cuando llegaron de vuelta a los 70 que decían? Aún los espíritus, Señor, se nos sujetan en nuestras manos. Pero Jesús tuvo que bajarlos a tierra y decirle: no se alegren tanto que los demonios sean sujetados, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús sabe todas las cosas. Por eso, hermano común, que no tenés participación para hacer algo en la iglesia, no debiera afligirte esto. Porque también aquellos hermanos que no predican, no cantan, no tocan música, no enseñan, parece que ellos no pueden hacer nada. También son tan bendecidos, si buscan que el Señor los bendiga, el Señor los bendecirá. Pondrá delante de ustedes gente que nunca pensaron que podían llegar a escuchar el Evangelio. Y tienen la oportunidad. Lo que tiene que hacer es buscar que el Señor lo bendiga, porque el Señor te va a dar para que puedas dar. Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar, que verdaderamente este es el orden de Dios. No empieza de acá abajo: yo voy a dar lo que yo tengo. No, lo que vos tenés es miseria, como yo. Miseria, cosas miserables de la vida. Pero como tenemos un corazón nuevo, mente nueva y también ideas nuevas y también esos pensamientos que nos ayudan y también a la memoria para recordar las cosas del Señor para nuestra edificación y fortaleza. Él me dio para que pueda dar, no para que yo me quede amontonando cosas acá adentro y engordando. No, el Señor quiere que nosotros podamos hacer que la gente, no solamente cuando digan arrepentidos o arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, no es solamente que se acerque, sino que la gente pueda entrar en la presencia de Dios por Jesucristo y ser salvos, como vos, como yo. No importa si tenés 1 año, 2 años en el Evangelio, hay otros más nuevos que están entrando en este momento en cualquier parte de la tierra, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué lo hace? Porque Jesús está dando para que aprendamos a dar. A dar. No te quedes con todo lo que tenés encima. Si Jesús todavía no te cambió el corazón, te digo que tenés que pasar por el quirófano celestial. Y solo en el quirófano celestial, la palabra de Dios nos dice en Ezequiel: quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro tuyo. Esas son palabras de Dios. Por eso el que tiene el corazón duro e indiferencia, o que se hace de juez de todas las cosas, situaciones que pasan en la iglesia, juzga a todos, Jesús le dice, a veces hay que ser un poco necio, porque Jesús dice: vos no puedes decirle que quitarle la paja del ojo de tu amigo, tu vecino, tu compañero, si no sacaste antes la viga que tenés delante de tus ojos. Tenemos que sacar la viga, y entonces Jesús dice: entonces sí, vas a estar capacitado para sacar la paja en ojo ajeno, como decimos la palabra, ¿no? Bien, Jesús sabía todo esto. Y entonces,
La palabra de Dios no es solamente una palabra. Por eso dice la palabra. Desde punta a punta es la palabra. Y la palabra es comida. Es comida. No es que los discípulos salieron para darle pan y pescado. Jesús no les dijo eso. Dijo, vayan a predicar el Evangelio a cada ciudad y aldea donde yo voy a ir después. Y los discípulos salieron, pero ellos tenían la orden de dar de comer a la gente. ¿Qué le iban a dar de comer? La palabra. Porque si ustedes recuerdan Deuteronomio, si busca las tentaciones de Jesús, búsquela en Deuteronomio y allí encontrará todo esto, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, todo lo que sale de la boca de Dios es para bendiciones, para comer espiritualmente, llenar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, todo de la presencia de Jesús, porque el único que puede ayudarnos a salir de nuestra prisión que hemos fabricado para nosotros, para no hablar. Si Jesús bendijo la comida, si Jesús bendijo los peces y los pescados, los panes, los bendijo, cada uno de nosotros hemos aprendido a bendecir ¿qué? La comida, ¿no es cierto? ¿Cuántos los hacen de esto? ¿Cuántos bendicen la comida que recibimos todos los días? ¿Por qué bendecimos? Porque es una forma de acción de gracias al Señor. Porque Él es el que provee. Pero yo fui a trabajar. Yo me levanté a las 6 de la mañana o a las 5 y volví como a las 7 de la tarde de vuelta. Todo fue producto mío, yo lo gané. Jesús te puede decir, si yo no te diera la vida, nada podrías hacer, nada. Por eso no debemos confiar en nosotros mismos, sino que debemos confiar en el Señor y su palabra. Por eso aquellos que predican, que enseñan, que tocan música o cantan o que hacen cosas para el Señor, ellos deben buscar al Señor de tal manera que reciban la bendición del Señor, o sea, la capacitación interior de saber que nos despojamos de nosotros para llevar algo de Dios y lo de Dios damos. No le estoy dando nada de lo mío, sino de Él, como está pasando ahora. Él me da para que yo pueda darle a ustedes, y ustedes lo recibirán, y ustedes se van a encargar de, si es que pueden o quieren, darle a otros lo mismo que todos recibimos. Y en esto tenemos aquellas personas que se esfuerzan por agradar al Señor. Muchos dicen, ¿qué puedo hacer para el Señor? Es cierto que todos tenemos que comenzar aprendiendo, porque los discípulos no fueron enseguida a predicar, sino que siguieron a Jesús por muchos lugares. Y muchas veces Jesús hablaba por parábolas que no entendían, la multitud no entendía y los discípulos tampoco. Pero ellos tenían la oportunidad de decirle a Jesús, enséñanos lo que quisiste decir. ¿Qué es lo que quisiste decir? Y Jesús, como con un reproche suave, les decía, ¿aún vosotros estáis sin entendimiento? ¿Cómo es que no comprendéis? Y explicaba las parábolas. En estas razones que tenemos nosotros, podemos decir que tenemos la bendición del Señor en el hablar de Jesús y también en lo que Él hace, porque lo que hace Jesús es perfecto. El predicador puede predicar y nada más, como dijimos hoy. El maestro puede enseñar y nada más. Un cantor puede ser un cantor de amores, pero terminó la canción y se olvidaron. Cantaba lindo aquel, cantaba, ya se murió. La cuestión es que podamos cantar para el Señor. A mí me gustaba mirar, a veces, pocas veces, porque siempre estaba los sábados y yo los sábados trabajaba, a Jimmy Swaggart tocando el piano. Me gustaba el programa ese de Jimmy Swaggart, tocaba el piano, cantaba, pero había un hermano, medio peladito, medio ralo, pero cantando uno se quedaba extasiado, yo, porque me gustaba cómo cantaba ese hombre. O sea, de que él se olvidaba, estaba toda la multitud, las iglesias estaban llenísimas de gente, pero él con su canción, mirando para arriba, siempre para arriba,
como pidiendo que la bendición venga y sea derramada en los demás, porque él llevaba a la gente a la presencia de Dios con su canto. Pero primero tenía que ofrecerse él para poder recibir. ¿Para qué? Para poder dar. Para poder dar. Y es lo que ese cantor transmitía, la bendición de Dios, porque ese sería el fin de él. Porque lo que hacía era cantar. Jimmy Swaggart tenía todo el programa para hacer, tocaba el piano, cantaba y llevaba adelante toda una reunión que era muy linda. Lástima que este hombre falló, pero en la actualidad está predicando. Bien, nada más que más viejo ahora. Por eso decimos que, hablando del reino de los cielos, esa palabra era y es comida, como también la es comida la palabra de Dios. Es comida para el alma, para el espíritu, para la mente, para el alma. Por eso tenemos que, todos los que tenemos la oportunidad de hacer algo, busquemos la dirección de Dios. A mí me sería muy fácil, como algunos dicen, a mí predicar no me cuesta nada. Agarro una porción bíblica, listo, ya está. Cerró la Biblia y cerró, y entonces comienza a predicar, pero habla al aire. No llega porque le falta la bendición, porque está recibiendo, pero él no quiere recibir, él quiere dármelo de él o de ella. Y entonces es allí donde fallamos los hombres. Cuando no tenemos la presencia del Señor en nosotros y creemos que por saber leer una porción bíblica ya tenemos la sabiduría, pero la sabiduría humana nunca ganó un alma. La sabiduría humana tiene sus limitaciones. Puede decir qué hombre sabio, cuánto sabe, pero nada más que eso. Pero cuando el hombre, la mujer que predica, enseña, canta, toca música para el Señor, no para agradarse Él, no para llenarse Él, no para vanagloriarse Él, sino que está buscando que con su música, con su canto, con su predicación, con su enseñanza, glorifique a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso lo tenemos nosotros aquí, que la sabiduría humana no nos lleva a ninguna parte, a ningún lado, ¿entiende? A ningún lado nos lleva la sabiduría humana. Podrán decir muchas cosas. Y estos días he estado pensando en algo que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, nada. Esto va a ser entre paréntesis. Vos estás ahora aquí, yo estoy aquí, pero habrá un día en que ya no estaremos aquí. Los que son hijos de Dios irán con el Señor al cielo. ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Cómo querés que te recuerden? A mí no me digas nada porque a mí no me vas a convencer. Porque si vos que te conocés, pienso que te conocés bien, sabés todo lo que haces bien y también todas las cosas que haces mal, aún los pensamientos que dejás que se metan en tu cabeza y te agujereen la cabeza y se llene de gusanos. Y entonces es eso. ¿Cómo querés que te recuerden? Tu paso por la vida, dice la Biblia, que nuestro vivir es como una sombra que pasa. Se fue, vivimos los años que Él nos dio de vida, y con el tiempo, yo a veces me pongo a pensar de los que fueron antes de mí, de los cuales yo aprendí, del hermano Fassini, por ejemplo, hermano Fassini, los que no conocieron, ¿quién habla de Fassini? ¿Quién habla de Scataglini? ¿Quién habla de Billy Graham? ¿Quién habla? Se murieron. Entonces viene otro avasallando y llevando adelante las cosas que hacen olvidar todo lo bueno que ellos nos dejaron. Todo lo bueno. Por eso mi pregunta es esta. ¿Qué dejaré yo cuando ya no esté? Yo no escucharé nada. No veré nada. Porque allá no llegan las malas ondas, menos mal, tan limitadas. Acá en la tierra. Y entonces, tu vivir tiene un motivo. Y ese motivo tiene que ser, ¿qué vas a dejar después que pases por aquí? ¿Cómo te van a recordar? ¿Bien? ¿Mal?
pero con razones. Con razones. Y entonces debemos pensar de que si vamos a estar de paso nada más, tenemos que tratar de dejar a los demás lo mejor de nosotros, con nuestros yerros, con nuestras equivocaciones, con todas aquellas cosas que no supimos hacerlas bien. Pero el que nos conoce, el que nos conoce, pero bien, quiénes somos, no va a criticarnos, sino que va a alentarnos, porque tendremos que dejar algo y se nos recordará, como una buena mujer, un buen hombre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, una buena hija, abuelo, abuela. Estas cosas son las que dejamos. Pensalo, era entre paréntesis. ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Cómo querés? Pensalo. Y pensá, esto te va a ayudar y me va a ayudar a portarme un poco mejor. Un poco mejor. Porque si dejo seguir con las viejas costumbres, se me recordará con mal, pero con razón. Porque no hice nada para hacer el bien. Para que se me recuerde como... No que digan cuando uno murió en el cajón, ahí está allí, el que dirige la reunión dice, era una buena persona, iba todos los domingos al culto. ¿De qué vale? Ya no escucha nada. No escucha nada. Yo nunca hablo de la persona fallecida cuando hacemos el servicio. Nunca. Yo hablo a los vivos de lo que le va a pasar con esto. A todos nos va a llegar ese momento. Todos tenemos una cita con Dios. En cada servicio lo repito esto. Todos tenemos una cita con Dios, unos antes, otros después, pero seguramente todos vamos a pasar por eso, por el juicio de Dios. Así que, si seguimos con el tema, es que cada uno que predica, enseña, toca música o canta, debe buscar que la guía del Espíritu Santo, porque el Señor es el que nos bendice para que nosotros podamos ser de bendición para otros. O sea que Él nos da y nosotros podemos compartir con otros la bendición. No queda acá, no queda aprisionada, no debe quedar aprisionada. Debe salir de nosotros, debe llegar al corazón de las personas. Por eso el motivo de la oración. Sin oración no hay bendición. Es sencilla la cosa. No tenemos que ir a ningún seminario para esto. Sin oración no hay bendición. No sé cómo uno bendice, cómo mide la bendición. Si la mide por el dinero. Bueno, si la mide por ese lugar, está fallando en el juicio. ¿Por qué? Porque tenemos que juzgar cómo piensa Dios. Y es esto lo que nosotros buscamos, que el Espíritu Santo nos ayude a recibir lo que Él tiene para que yo pueda dar, porque no quiero dar nada de lo mío. Quiero dar lo que Él pone en mí para que yo pueda darlo, y a vos también. Dios te da para que puedas dar y compartirlo con otros. Así que, si lo tengo al final estas palabras. Si esta palabra te ha bendecido y la crees, recordá que primero me bendijo a mí, anoche. Así que si la palabra es de bendición para tu vida, como predicador, maestro, músico, cantor, todos debemos buscar esa bendición del Señor para ser de bendición. Si querés que te utilice, y no que la gente te aplauda, no, porque hay lugares que aplauden todo, pero no para que te aplaudan y que tu ego sobresalga y te sientas grandote, no, sino que debemos hacerlo para que la gloria la reciba el Señor. Al Señor hay que darle la gloria. No debo convertirme en un ladrón de gloria. No debo convertirme en una persona que le está robando la bendición a Dios. ¿Por qué? Porque yo, de lo que Él me da, yo doy. Puede ser mucho, puede ser poco, pero tengo que tener la seguridad de que en verdad, lo paso acá para no olvidarme de Santa Cena. Tengo casquito. Por eso debemos buscar que la bendición de Dios se quede en nosotros cada día, cada momento, porque eso es servir al Señor. Y por eso decimos que sin oración no hay bendición.
Si querés ser una persona que seas de bendición, primero tenés que buscar vos tu propia bendición, porque el que bendice es el Señor. El Señor me bendice, te bendice para que vos bendigas a otros. Nosotros trasladen la bendición. Es una cadena, así hemos llegado todos. Porque alguien, el menos esperado, en el caso mío fue un compañero de trabajo, yo era un pibe cuando un hombre llamado Nievas, hace más de 50 años, pues 50 y pico de años, más, que me habló del Señor. A él nadie lo quería porque era evangélico, era un loco, como le decían loco. Y cuando él me encontró que yo lo atendía y lo escuchaba, él podía darme todo lo que tenía ahogado, porque en el trabajo nadie, ni siquiera les daban conversación, lo tenían a un costado. A un costado, solamente cuando empezaba a trabajar había que estar allí acompañando a los otros. Pero después no había compañía, no había amistad, no había nada. Y cuando me encontró a mí me habló del Señor 1, 2, 3 veces. Todavía me recuerdo en uno de los submarinos, sentados en la puente de mando, allí me hablaba de Jesús. Yo nunca lo olvidé. Puede ser que el rostro se haya perdido en mi mente, pero no me olvido de su apellido. No me olvido de que ese hombre existió. ¿Y qué me dio a mí? De lo que él tenía, de lo que el Señor le había dado. Y me lo dio. Y yo estoy agradecido al Señor. Después vino Angelita y también vino mis suegros y bueno, la iglesia y todo lo demás. Vino para que yo pudiera crecer. Y es lo que también te pasa a vos y a mí. Si querés crecer, buscalo al Señor, porque también tendrás que salir a decir, arrepiéntanse a la gente, arrepiéntanse para poder entrar en el reino de los cielos. Y recordad lo que dije hoy, que el reino de los cielos que Jesús predicaba, decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, pero es acercar algo, no es solamente para mirarlo, sino porque ese reino tiene una puerta, y la puerta se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo porque Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será una fiesta en tu corazón, una fiesta grande, porque has dejado entrar al Señor de los cielos, el Rey del cielo, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces empezamos a caminar por un camino angosto, pero seguro, firme. Jesús dice 2 palabras con respecto a esto. Los que van por el camino angosto y los que van por el camino ancho. Los que van por el camino ancho son muchos, dice Jesús. Pero los que van por el camino angosto son pocos. Muchos y pocos. Jesús lo sabe eso. En una ciudad tan grande y en un barrio tan grande como este que tenemos ahora, son pocos. De acá, del barrio acá son poquitos. De acá, de la zona, no, creo que no hay ninguno. Sí, Iris. Pero necesitamos saber de que si el Señor quiere bendecirte, y yo te puedo asegurar, quiere bendecirte, pero debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón, debemos arrepentirnos de nuestra vida y decirle, Señor, por mucho tiempo lo único que he hecho es comer, y nunca nunca di. Y este es el momento de comenzar entonces, el comenzar a darnos cuenta que estamos recibiendo domingo tras domingo, reunión tras reunión, los miércoles también, los hermanos que traen la palabra, ellos también vienen a nuestro corazón y encontramos una vena que ya estamos, los que no vienen los miércoles nunca se van a enterar, pero estamos hablando de los valores que se han perdido, como personas, como ciudadanos, como los gobernantes. Han perdido o hemos perdido en general, hemos perdido los valores que no debíamos haber olvidado. Los días miércoles, y este miércoles vamos a seguir también, no sé quién, sí, Rosario. ¿Quién va a dar Rosario? Bueno, está bien. Bien, entonces podemos decir de que hablamos, pero tenemos que llegar al corazón de las personas, no nosotros, sino permitiendo que el Espíritu Santo, que pone la palabra, la pone en nuestra mente, la pone en nuestra boca, sale de nuestra boca y llega al corazón y sabe a qué corazón
porque el Espíritu Santo no puede ser resistido. No puede ser resistido. Él tiene que cumplir la tarea, porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que Él vino, el Espíritu Santo vino para redarguir en el corazón humano. O sea, a redarguir sobre pecado, justicia y juicio. Estas cosas son las que todos recibimos. Nos dimos cuenta que estábamos mal delante de Dios y necesitábamos socorro, necesitábamos ayuda. Y el Señor la envió a través de hermanos, que nosotros no sabíamos mucho, nada podríamos decir, pero ellos estaban edificados, fortalecidos y nos dieron de lo que tenían. Y eso que tenían lo compartieron conmigo, con vos. Aunque vos tal vez te hayas olvidado quién fue el que te habló la primera vez. Tal vez te olvidaste, pero Dios no se ha olvidado de aquellos que sembraron, como dice el Salmo 126, que con lágrimas sembraron y con regocijo secarán. O sea, de que en verdad algunos sufrieron pidiéndole al Señor la oportunidad de poder ganar un alma para el Señor. Pero mientras no tengamos la sensibilidad de oír a Dios, acá, en la Biblia, porque Jesús dijo, orad, porque los obreros son pocos y es mucho el trabajo. Oren para que el Señor envíe obrero a la mies, al campo, para que podamos ser de utilidad. A veces decimos, no sabemos qué hacer. Noelia, Soledad, tal vez ni siquiera se acuerdan de cómo comenzó esto, por el sentir de una persona. ¿Quién puso ese sentir para que cuatro más se sintieran afectados y comenzaran a idear cómo podían hacer algo? Y es llevar la palabra del Señor a los niños y a las madres del hospital de niños. No son predicadoras, son maestras de los chicos acá. Y esto es lo bueno, que cuando Jesús quiere utilizar una vida, solamente mira quién está predispuesto para llevarla a cabo. Y Él bendice, las bendice, a ella y a los tres más y a tu esposo, los bendice para que puedan dar bendición a esos niños. No van a sanarlos ellos, pero van a orar, van a estar con las madres, están recibiendo del Espíritu Santo palabras de consuelo, de esperanza para esos niños que no sabemos qué va a ser de ellos. Tal vez se olviden con el tiempo de que unas chicas a las cuales llamaron las princesitas, ¿no? Las princesitas, tal vez se olviden, pero no, tal vez se olviden de la cara, tal vez se olviden de muchas cosas, pero no se van a olvidar de la vestimenta que tienen, no se van a olvidar porque algo me dijeron de Jesús. Siempre sucede lo mismo. Cuando pasamos por la vida de una persona, algo queda de nosotros en esa persona, algo queda de vos, pero no porque vos te hubieras impuesto para dejarlo, sino porque el Señor dejó una señal, una marca. Vos pasaste por aquí. Y qué bueno es encontrar a algunos, porque es raro escucharlo, de darle gracias a un hermano en la iglesia, porque él nos trajo al camino del Señor. Pero no está ese hombre, esa mujer, ese chico, ese muchacho, esa chica, para darle las gracias. Pero sí le podemos decir al Señor, Señor, bendícelo. Si vive, dale gracias a aquel que me habló, porque Él me dio lo que yo no tenía. Me dio de lo que Él tenía y que vos le habías dado. Por eso todos nosotros tenemos que saber que estas chicas que van al hospital de niños junto con el esposo de Soledad, tienen que ser revestidos del Espíritu Santo, como los maestros, como los predicadores, como los músicos, como los cantores. Tenemos que ser revestidos del poder del Espíritu Santo en cada reunión. No solamente en cada reunión, sino cada día, aunque no haya reunión. Debemos buscar ser revestidos del poder del Señor para que podamos seguir adelante. La bendición entonces está en nosotros, que cuando hablamos del reino de Dios, no es para que lo miren ni escuchen, sino para que se conviertan y sean salvos, para que entren en el reino de Dios, para que entren en el reino de los cielos y cada uno reciba la bendición. Cuando escuchan alguna cosa
por el cual ustedes pasaron o yo pasé y escuchamos que han hecho algo bueno que quedó en la mente, el corazón de un chico, una chica, un muchachito, porque a veces las maestras de acá que enseñan a los chicos tendrían que saber que tienen un servicio a Dios inmenso, grandioso. Si no lo tomas así, si lo tomas como algo que tenés que hacerlo, me toca a mí. Si vas a hacerlo así, no va a servir de nada, serás como un cantor de amores, nada más. Pero tenés que revestirte del Señor, porque vos, maestra de los chicos, tenés el sagrado mandamiento del Señor de sembrar en corazones frescos, inocentes, meterles en el corazón lo más grande que vos tenés, que es Jesús. Y te van a recordar por eso. ¿Quién me habló de Jesús la primera vez? Yo iba de chiquito a la escuela dominical y me enseñaban. No se olvida jamás. Y esa es la bendición y el privilegio que tienen. Aunque tal vez todos los demás no tengamos el tiempo para saber enseñar o predicar. Por eso debemos buscar ser bendecidos para bendecir a otros. El Señor te ha bendecido, me ha bendecido, para que podamos recibir lo que Él tiene para poderle dar a otros. Así que, hermano, lo que te dije hoy, si esta palabra te ha bendecido y la crees, recordad que primero me bendijo a mí. Oramos. Bendito Dios, grande es tu nombre, Señor, y yo te voy dando gracias por todo el amor y la bondad y la misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias por este día, gracias por esta hora, gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor, y recibir todo aquello que tú nos has dado. Que no lo olvidemos con facilidad, Señor. Que no salgamos de este lugar criticando, viendo solamente lo negativo, sino que podamos decir, hoy he crecido un poquito más. He crecido porque se me han abierto los ojos, que estoy recibiendo y solo recibiendo y no estoy dando nada. Y otros darán, Señor, gracias por darme, porque ahora tengo motivos para darle a otros que no tienen nada de ti. Por eso, Jesús, si tú nos bendices, seremos bendición. Señor, recibiremos la bendición para compartirla con otros que no tienen nada. Como nosotros éramos al principio, no teníamos nada, no éramos nadie, pero desde que llegamos a ti somos hijos tuyos y nos bendices a diario, Señor. Por eso te damos gracias, muchas gracias. Estamos en tu presencia para bendecirnos los unos a los otros y también que cada día podamos despertar y decirle al Señor, Señor, bendíceme hoy para poder bendecir a otro o a alguien que pongo delante de ti para que yo pueda hablarle, para que esa persona pueda recibir a Jesús en su corazón. Gracias, muchas gracias, Señor. Te bendigo en este momento. Amén. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor.
hoy te vengo a bendecir a ti. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y voy a pedir que me ayuden para repartir a cada uno, para que cada uno sea bendecido con lo que le damos y lo que recibimos. Andrea y Fernando, Matilde, Cristian. No vas a poder. Tenés silla si querés. Acá tenemos la forma de comenzar una nueva vida, de saber que Jesús nos dio todo y ahora espera que nosotros empecemos a compartir lo que Él nos dio y nos da a diario. La Cena del Señor es un acto, como decimos siempre, de renovación de un pacto que tenemos con el Señor, un pacto de fidelidad y de amor hacia el Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros solamente, ¿qué podemos darle al Señor? Pagarle con fidelidad, ser fieles hasta el fin, ser fieles hasta el fin. Después los premios los recibirás en el cielo. El Señor sabe quién sos, qué es lo que haces por Él, y al Señor nada se le es oculto. Por eso era mi pregunta hoy: ¿cómo querés que seas recordado cuando ya no estés? No solamente que digan que fue una buena persona, sino que fue un buen hijo de Dios, temeroso de Dios, temerosa de Dios. Y eso es lo que buscamos. Que el temor de Dios sea un temor reverente, no un temor de miedo, sino un temor reverente, que invocando el nombre del Señor alcanzaremos la bendición. Por eso le damos las gracias al Señor, por eso decimos que el Señor es grande y todopoderoso, y damos las gracias a ello. Andrea. Padre eterno, bendecimos este momento, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por este momento de tanta bendición, Señor. Podemos participar, Señor, todos juntos, Señor, de esta cena, Señor Jesús. Siempre digo, Señor, que esperando aquella que vamos a estar todos juntos en el cielo contigo, Jesús. Y ahora siendo obedientes, Señor Jesús, como tú dejaste, Señor, lo hacemos cada mes, Señor Jesús, siendo obedientes a tu mandamiento, Señor Jesús. Pero te damos gracias por este privilegio, Señor, de ser tus hijos, Señor. Por este privilegio, Señor, de poder participar de esta cena, Señor. Que sea de bendición, Señor. Que todos, Señor, al compartirla, Señor Jesús, podamos tener esta comunión contigo, este privilegio de ser tus hijos, de habernos escogido, de haberlos elegido, Señor, para ser parte, Señor, de tu familia, Señor. Bendecimos estos emblemas, Señor, y que al participar, Señor, la comunión, Señor, sea más fuerte contigo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te seré fiel, precioso Jesús, te seré fiel. Te seré fiel, precioso Jesús, te seré fiel.
Tengo un camino para caminar y una victoria para alcanzar. Cada día de mi existir te seré fiel, te seré fiel. Precioso Jesús, Te seré fiel, te seré fiel, precioso Jesús, te seré fiel. Tengo un camino para caminar y una victoria para alcanzar. Cada día de mi existir te seré fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. La última cena del Señor fue con sus discípulos. Jesús sabía lo que le esperaba, porque ya estaba entregado. Y aunque la Biblia dice que saliendo, antes de cantaron un himno, creo que el 118 es de la Biblia que cantaron ellos, al salir de la cena e ir al Monte de los Olivos, donde Jesús iba a tener una conversación con Dios, y les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste, muy triste. Si no somos capaces de comprender al Señor en su tristeza, ¿cómo podemos pretender conocer el dolor, la tristeza que le pasa a un ser humano como nosotros? Entender lo que Jesús estaba por hacer y se tuvo que encontrar con el Padre. Yo le decía a Angelita anoche, creo que era, que cuando nosotros, el Espíritu Santo nos bautiza y hablamos en otras lenguas, que no sabemos lo que decimos. ¿Quiénes son los que han sido bautizados con el Espíritu Santo y hablan otras lenguas? Por favor, su manito. ¿Vos sabés lo que decís cuando estás orando en lenguas? No. Nadie sabe. Ni uno mismo sabe lo que está diciendo. Pero está hablando de una manera que en el cielo somos entendidos. Amén. Y todos no hablamos la misma lengua. Todos hablamos lenguas diferentes. Estamos hablando con Dios y Él nos entiende. Ahora, yo le decía a Angelita, cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos orando, sabiendo lo que le iba a pasar, ¿en qué idioma le hablaba? Jesús hablaba de arameo, porque era el idioma de la gente, arameo. Pero yo creo que Jesús estaba hablando de hijo a padre con el lenguaje Del cielo. de Dios, del cielo. Nadie entendía, aunque la Biblia nos dice que Él salió y oró y que la copa y estas cosas, pero en la intimidad, en lo profundo, en lo secreto, Jesús hablaba con el Padre en el idioma del cielo. En el idioma del cielo, como cuando el diablo no puede entender cuando vos hablas en otras lenguas, no entiende. Y es tu espíritu el que está hablando, no el Espíritu Amén. Santo. El Espíritu Santo bendice nuestro espíritu para que nosotros podamos hablar en ese idioma que no entendemos lo que decimos. Pero recuerden Hechos 2, usted puede ver que ellos, los que escucharon, aquellos loquitos de los 120, la gente que escuchaba, ¿qué decía?
pero todos les oímos hablar en nuestra propia lengua. ¿Y qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Maravillas de Dios. Están contando las maravillas de Dios. O sea que vos cuando hablas en lengua estás contando las maravillas de Dios. Amén. Que Él ha hecho con tu propia vida. Aleluya. Y tal vez nunca se lo dijiste en palabras que conocemos, pero tu espíritu sabe. Porque nuestro espíritu, tu espíritu, mi espíritu, el espíritu de cada uno de nosotros tiene la comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Y ahora lo tenemos aquí al Señor. Es lo que Pablo dice así, tomando la palabra de hoy. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, voy a compartir con ustedes lo que el Señor me dio. Y él dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. No es una repetición de las santas cenas que hemos pasado. Cada una es nueva en sí misma. Depende cómo está tu corazón. Si hay agradecimiento, si hay reconocimiento, si nos damos cuenta de nuestras debilidades y pecados y pedimos perdón sabiendo que la sangre de Jesucristo nos limpia, nos capacita para poder estar en la presencia del Señor. Esta es nuestra vida. Así debe ser. Y entonces juntos vamos a comer el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos, vamos a comerlo, a compartir con un pedacito de un pan, y todos comeremos del mismo pan. Y hemos comido la palabra de Dios, de la única y suficiente palabra del Señor para nuestras almas. Estamos edificando y fortaleciendo nuestra vida espiritual al compartir la cena del Señor, porque la tendremos que hacer, nos guste o no nos guste, nos canse o no nos canse, debemos hacerlo hasta que el Señor venga. Compartimos juntos entonces el pan, ahora, y agradezcale al Señor poder hacerlo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor. Gracias, Jesús. Alabado sea Salvador, precioso, dulce, hermoso, hermoso, hermoso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya por tu amor, por tu misericordia. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gloria. En memoria de mí, en memoria de mí, haced esto, dijo Cristo, en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí, haced esto, dijo Cristo, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias. No podemos olvidarlo. Está nuestra vida en juego. No podemos ni debemos dejar de participar y compartir la cena del Señor. Aleluya. Que algunos por diferentes causas no vienen porque tienen algún compromiso.
Y Jesús dijo, el que ama a padre o madre, hijo, hija, casa, trabajo, más que a mí, no es digno de mí. Parece duro, pero Jesús es el primero siempre. Y debe ser siempre así. Nuestra familia no, por eso no la vamos a dejar de querer y de respetar, sino que también debemos aprender a respetar a Dios, a respetar a Jesucristo, que su palabra es vida para nosotros, es salud para nuestros cuerpos, es alcanzar el perdón por la sangre de Jesús, que nuestra alma pueda tener esa paz. Y por eso es un pacto de fidelidad el que hacemos con el Señor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En tu mano tenés una copita de jugo de uva. No te hagas ilusión de que sea vino, ¿eh? No es vino, es jugo de uva. Uva negra. ¿Estás listo? Amén. Muy bien. En el Lo nombre de hacemos, entonces, Jesús. En memoria de Jesucristo. En su memoria. Nuestro Señor y Salvador. Qué Gloria a glorioso ti, que es, Jesús qué bendito Santo. que es, que sus ojos están aquí, sus oídos están Gracias, aquí. gracias, Están gracias, oyendo, Señor. está oyendo el corazón de cada uno Gloria a de nosotros. Jesús. Donde está la verdad. La Gloria verdad a que se llama Jesús. Jesucristo. Compartimos juntos la copa. Gloria a Jesús. Dele gloria al Señor ahora. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Jesús. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Desde una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. En vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Habremos de recibir la corona de la vida eterna. Y por eso el apóstol termina diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Jesús dice en Apocalipsis: he aquí, vengo en breve. Se han pasado casi 2000 años y para Él es poco tiempo todavía, porque 1000 años es como un día para el Señor y un día como 1000 años. Así dice su palabra. Y es bueno para nosotros saber que tenemos un Dios que dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y puedan volverse a Dios. Es la bendición que tenemos. Es el saber de que nuestro Dios es muy bueno y nos conoce, te conoce mucho más que tu mamá, que tu papá, tu hermano. Todos los que te conocen, Jesús te conoce mejor. Por eso
Le damos las gracias al Señor porque podemos alabar al Señor y darle las gracias por todo lo que recibimos a diario. No te canses de alabarlo, porque Él espera tu alabanza, que salga del corazón, no obligada, forzada, sino poniendo el corazón y nuestra alma en la alabanza y en la adoración. Pueden pasar, hermanos. Gracias. Gracias. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Si alguna vez se olvida de devolver la copita, vamos a buscarlo a su casa. Gracias. Gracias. Muy bien, nos preparamos ya para partir y nos llevamos la bendición que el Señor nos ha bendecido. ¡Epa! Pero gracias al Señor, porque Él seguirá esperando que vos te animes a buscar la bendición que Él te quiere dar, para que sea de bendición. No solamente que recibas, sino que recibas para dar. Ese es el fin del Evangelio, para que todos podamos ser alcanzados. Oramos ahora y vamos a volver a nuestras casas. Que el Señor bendiga tu vida y la vida de tu familia y te guarde y te proteja en tu lugar de trabajo cuando salís a la mañana y volvés a la tarde o vas a estudiar o lo que sea, porque sos responsables para hacer las cosas y las tenés que hacer bien, solamente para que el Señor sea glorificado. Por eso la bendición está ahora, que nos vamos, pero nos vamos bendecidos. Gracias al Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, grande es tu nombre, Señor, grande es tu nombre, digno de ser alabado y glorificado, Señor. En esta hora te queremos decir, Señor, gracias por la bendición con que nos has bendecido. Tenemos nuestra alforja llena de bendición. Ayúdanos a dar a otros que no tienen nada. Ayúdanos a compartir con otros la bendición que tú nos has concedido, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, que todos los días yo tenga que buscar tu bendición para bendecir a otros. Señor, ayúdame a ser responsable, a ser verdaderamente un hijo tuyo que busca agradarte, Señor, con el vigor y el poder del Espíritu Santo, no en nuestra sabiduría humana, sino en la sabiduría que da el Espíritu a través de tu palabra. Gracias, muchas gracias. Ahora te ruego que nos despidas en paz, que nos guardes en el camino de regreso, que nos libres de peligros y de toda cosa mala, aún para entrar en nuestras casas. Tus ángeles nos acompañen y nos guarden y nos protejan. Gracias, muchas gracias por este día que hemos pasado en tu presencia, Señor. Que la gracia tuya vaya con nosotros y con mis hermanos. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gloria y honra y las gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga muy ricamente. Pueden saludarse.